Bien, amados hermanos, el título para el sermón de hoy es El carácter que Dios afirma. Otra manera de decir eso podría ser el carácter que Dios vindica. O el carácter que Dios toma en cuenta y que le exalta. O el carácter que a Dios le agrada. Y vamos a ver una serie de ideas, empezando con la pregunta divina, seguido por la respuesta divina, el testimonio divino y la conclusión divina. Pregunta, respuesta, testimonio y la conclusión. Y todo esto desde la perspectiva de Cristo Jesús. Y vamos a leer de Mateo 11, 7 al 19. La palabra del Señor dice: mientras ellos se marchaban, se recuerdan que los discípulos de Juan el Bautista habían llegado a Jesús con una pregunta. ¿Eres tú aquel que esperábamos o debemos de esperar a alguien más? Y Jesús viene y le da la respuesta. Y le da la respuesta y le dice: vayan y den el reporte a Juan, el versículo 4 de ese mismo capítulo. Vayan y den el reporte a Juan, pero no solamente un reporte en una forma escrita o en una forma nada más auditiva o de alguna manera de testimonio visual, sino le dice: vayan. Incluía todo. Y den el reporte a Juan de lo que ustedes oyen y de lo que ustedes ven. El mensaje de la semana pasada se tituló Bienaventurados los firmes en Cristo. Y como punto principal vimos la debilidad humana, que aún entre los mejores de los hombres, Juan el Bautista, el más grande de entre nacidos, entre los humanos, entre la mujer, aún él tuvo su tiempo de duda. Aún entre los mejores de Israel, en quien Jesús lo compara, de entre los nacidos de mujer, no se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista. Pero aún ahí vimos debilidad. Pero vimos que en medio de esa debilidad, él acudió al lugar correcto. Él no acudió al mundo, él no acudió a los consejos filosóficos, a las terapias. No acudió a los famosos, a los poderosos, a los de nombre, a los aceptados. Él acudió a Jesús. Y la respuesta de Jesús nos da la idea de la fidelidad de Dios en medio de la debilidad del hombre, en donde la duda viene. Siempre debemos de ser alentados por la fidelidad de Dios. Él le dice: vayan y le den el reporte a Juan y vean y cuéntenle lo que ustedes han oído y lo que ustedes han visto, y le da una serie de actividades mesiánicas que habían sido prometidas. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y todo eso, el capítulo 8 y 9 lo vimos. Pero el capítulo 8 de Mateo no es el origen de todo esto, sino el origen es las profecías que hablaban de Jesús, que en su ministerio mesiánico realizaría estos actos de sanidad
prodigios, resucitar los muertos, dar vista a los ciegos, levantar cojos, algo que no se podría repetir nunca más porque nadie más es el Mesías. Son actividades necesariamente y únicamente mesiánicas. Y Cristo, como Mesías, le otorgó autoridad a sus discípulos en el principio de la iglesia apostólica, porque estaban pasando por una era extraordinaria y ellos se les fue dada autoridad para hacer sanidades también como Cristo. Y entonces, pensando en esas profecías, Isaías 35, Isaías 60, entonces vemos que Dios prometió, vemos fidelidad de Dios. Dios dijo que iba a enviar a su Mesías y llegó e hizo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. Y dice aquellas palabras, Jesús, como último mensaje a Juan el Bautista, le dice: y bienaventurado aquel que no se escandaliza, aquel que no cae por mi causa, por la causa de Cristo. Eso no era una acusación a la fe y a la convicción de Juan el Bautista, sino más bien era una afirmación. Tú eres entre esos bienaventurados que no caen, porque Cristo, escuche, o es el Salvador de los hombres o es el juez. Y para aquellos de quienes Él es el Salvador son bienaventurados. Y aquellos para quienes se convierte en juez son malditos eternamente. Por eso esa declaración a Juan el Bautista: y bienaventurados los que no caen por mi causa. Porque solamente hay dos resultados: Cristo como Salvador o Cristo como juez. Y para sus hijos es un juez justo. Y a pesar de que vemos la debilidad de Juan el Bautista, Jesús no lo acusó ni dudó de su convicción ni de su llamado, sino que más bien le afirmó la bienaventuranza de su vida. Hermanos, eso es importante de entender, porque escuche, la lucha de los hijos de Dios es difícil. El capítulo 10 nos dice y nos cuenta eso acerca del costo del discipulado, que aún seremos perseguidos, entregados a muerte. Si estamos representando y siendo luz en el mundo para Cristo, si estamos caminando como el mundo, no vamos a ser perseguidos, vamos a ser aceptados con una carpeta roja. Adelante, cristiano. Adelante. Mira, este cristiano que actualizado es, acepta el aborto. Mira este cristiano que actualizado es mentalmente, él acepta el matrimonio del mismo sexo. Si se hace eso, claro. Pero si estamos luchando en este mundo, porque la vida cristiana es difícil y vivimos en un mundo el cual no es el nuestro, el cual no representa nuestros valores ni nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento que proviene de la palabra de Dios. Escuchen, vendrán momentos de dificultad, de duda, y aún en donde seremos débiles y fallaremos al Señor. Aún entre los mejores de entre los hombres, Juan el Bautista, de quien Jesús dijo: Él es el más grande de los nacidos de mujer. Aún él tuvo dudas. Hermanos, yo le quiero dar aliento que la caída de los hijos de Dios nunca será absoluta ni definitiva, porque están en las manos de Cristo su Salvador. Sí tendremos debilidad, sí tendremos
faltas, no expresadas en patrones, sino expresadas como luchas. El patrón en mi vida quiere decir que a mí me gusta y lo hago porque me trae placer, pero la lucha es esporádica y yo no busco luchar, pero la lucha viene, la guerra viene. Hermanos, la caída de los hijos de Dios nunca será absoluta ni definitiva, pues Dios dice: bienaventurados son aquellos quienes no caen porque están en Él, están firmes en Cristo. Versículo 7, mientras ellos se marchaban, entonces, habiendo visto un poco del contexto, vemos que Jesús comenzó a hablar a las multitudes que estaban ahí. Había pasado un tiempo de instrucción a los discípulos. De todo el capítulo 10 era explícitamente y únicamente a los discípulos: tendrán estas dificultades. Pero recuerden que nunca harán la obra ni perseverarán sin que haya conflicto. Y ahora le dice a las multitudes, aquellos que lo seguían, algunos con buena fe, otros con curiosidad, pero mientras se marchaban los discípulos de Juan, Jesús quiso hablarles y describir el carácter verdadero de Juan el Bautista, el carácter que él afirma. Y no quería que se fueran con la impresión de que la debilidad de Juan era lo que lo describía. Y mientras se marchaban, versículo 7, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Se dirigió a ellos y les dijo acerca de Juan. Y les empezó a hacer una serie de preguntas retóricas y le dice: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan el Bautista era un hombre que llamaba la atención. Era un hombre extraordinario. Era un profeta. Había pasado más de 400 años sin que Dios enviara un profeta. 4 siglos. ¿Se imagina lo que la gente esperaba ansiosamente, oír la voz de Dios? Y luego llega este hombre que es totalmente en contra del mundo religioso y en contra de la cultura. No estaba en los palacios, no estaba en las ciudades, ni vestía de lujo, ni comía de lujo. Comía langostas y miel. Las langostas eran los saltamontes y miel. Dice John MacArthur: la última vez que me acordé, ese menú no es el más exquisito. Pero él estaba separado del mundo y era aislado en el desierto. Su forma de vestir, pero aún así llamaba la atención. El mensaje que tenía era un mensaje importante y que la gente deseaba por la miseria espiritual en la que se encontraban. Y al encontrar un hombre de Dios, le prestaban oído y iban al desierto. Ni siquiera esperaban de que llegara a la ciudad, sino Jesús les dice: ¿en dónde lo buscaban? ¿En las ciudades? No, en el desierto. ¿Y qué fueron a ver? Sin embargo, una caña sacudida por el viento. Se cree que en estos lugares habían lugares en donde habían cañas y el viento, por ser desértico, era fuerte y las cañas eran débiles. Y eran movidas fácilmente. Aparentemente, los que estaban ahí pudieron haber pensado eso de Juan el Bautista. Débil, una caña seca, sacudida por el viento. Pero Jesús le dice en el 8 más: ¿qué salieron a ver?
a un hombre con vestidos, con ropas finas? No. Les dice, mirad. Y ese mirad está en el original, está de una manera que llama la atención. He aquí, pongan atención, he aquí que los que visten ropas finas están en los palacios de los reyes. Algunos creen que esto era una referencia a Herodes, a los líderes, que en realidad vestían ropas finas y eran débiles, porque lo que buscaban no era la gloria de Dios ni la presencia de Dios, sino lo que buscaban era el placer inmoral y la injusticia. ¿Y para cuánto durará el placer inmoral o la injusticia? En comparación al gozo eterno que Cristo le da a aquellos que son redimidos. También puede ser una referencia a los líderes, a los fariseos, a las sectas del judaísmo, a los saduceos, personas importantes de nombre, escribas principales de sinagoga. Ahí están los que no tienen solución, los que no hablan por Dios. Quieren escuchar a los que hablan por Dios, no vayan a los lugares más populares, porque estoy seguro que ahí no están hablando de Dios. Es posiblemente que ahí están llenando nuestros deseos pasajeros, corruptos, momentáneos, y dirigiéndonos al pecado, a la perdición y a la desviación, y cada vez la separación entre Cristo y los hombres es más grande, porque han puesto un Cristo falso, una religión falsa en medio que oscurece que verdaderamente, hermano, la única razón por la que hay salvos hoy en día es por la gracia de Dios, porque no tenemos tan buenos ojos, ni tan buenos entendimientos, ni tan buenos deseos. Jesús les dice, allá están en los palacios, con las comidas deliciosas, las ropas finas, lo que los distinguía. Eso, la ropa fina era un distintivo de riqueza, de pudencia. Ahí están los importantes, pero no son enviados por mí. Y otra vez, ahora les da un contraste y les dice esa palabra, pero, el gran pero de Dios en su palabra que dice, pero ¿qué salisteis a ver? Y él contesta la pregunta, ¿a un profeta? Y contesta él mismo y dice, sí. Y os digo, y uno que es más que un profeta. Wow. Más que profeta, esa palabra más en el original da la idea de un grado más alto. Si hay una excelencia, que ser profeta ya era una bendición, ser escogido por Dios, pero si él era un hombre que hablaba por Dios y eso era ya extraordinario, él dice, él es más que profeta, un grado más allá que profeta. ¿En qué sentido era él más grande que Moisés? Más grande que Elías. Más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, sencillamente que muchos de los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de Cristo, pero nunca lo vieron realizar. Juan el Bautista profetizó de Cristo, vio llegar a Cristo,
Pero más allá de eso, ¿por qué más que un profeta? Porque él mismo era una profecía cumplida. Él mismo era una profecía del heraldo que iba a venir delante del Señor para preparar el camino, lo cual nos dice el texto. Eso era, escuche, solamente iba a suceder esta vez. Nadie ha tenido la posición tan grande como Juan el Bautista, escuche, de no solamente profetizar de él, verlo venir, bautizarlo, anteceder en su ministerio, empezar antes a predicar, luego Jesús. Aún en la muerte murió primero Juan y después Jesús. Fue rechazado Juan y fue rechazado Jesús. Nadie comparte eso. Es el único. Es un hombre que con su propia vida predicó lo que verdaderamente debe de ser el carácter de los hombres que Dios llama. El carácter de todo hijo de Dios. Vaya conmigo a Mateo 4:12. Y nos narra y nos habla del encarcelamiento de Juan el Bautista. Recuerda que él, estando en la cárcel, envía a sus discípulos y se cree que había estado preso por más de un año. Por más de un año. Y dice, y cuando oyó, esto es Jesús, que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en región de sombra y de muerte, una luz de resplandeció. Y desde entonces, lo que empezó a predicar Jesús, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero eso era el mensaje también de Juan, el arrepentimiento. Juan el Bautista precedió al Señor de esa manera, cumpliendo su propósito. Entonces Jesús le hace esa pregunta a las multitudes. ¿Qué salieron a ver? Salieron a ver a un mensajero de Dios. No lo busquen en los palacios. No los busquen donde les hablan bonito. No los busquen en donde están las cosas asombrosas. Hermano, creo que tengo que repetir esto, ¿verdad? En realidad las cosas espléndidas de este mundo no son malas, en el sentido de que no hay de malo tener templos grandes. No hay de malo tener ropas finas. Lo malo es de que todas estas cosas existan, del despilfarro de cosas, edificios de millones de dólares, ¿sí? Instrumentos carísimos. Todo eso no es malo. Lo malo es que todas esas cosas existan como el centro y el núcleo de la fe. Eso es estar perdidos en el infierno.
Bueno fuera que esas cosas se usaran para la gloria de Dios. En un lugar como lo tenemos por testimonio, hay iglesias grandes, como la iglesia de Grace Community Church en California, de 3,000. En un servicio que estuvimos por allá, había hasta 7,000 personas, pero son iglesias fieles, escasas, espécimes en peligro de extinción, o más bien espécimes raros. ¿Sabe cuántos pastores tienen en esa iglesia? 39 a 40 pastores. Eso me dice algo bueno, ejemplar. Un pastor con dificultad puede pastorear una iglesia de 100, 200 personas. Y yo creo que antes de 100 debe de tener otros ministros ya, o por lo menos estar preparando hombres para que haya un liderazgo plural y que puedan no solamente predicar, pero cuidar al rebaño de Dios. Es mejor 6 ojos que 2, 6 manos que 2, 6 cabezas no, ¿verdad? 3 cabezas que una. Hermanos, el mundo busca eso, equivocadamente. Pero sabemos que el hombre de Dios o la iglesia de Dios es contracultural, contra la falsa religión. No está en los lugares populares, está en los lugares de trabajo, de convicción, en los lugares de sacrificio, en los lugares de servicio, en los lugares de humildad, en los lugares de sometimiento, no en los lugares de placer y entretenimiento. Y lo certifica Jesús y dice, Él es más que un profeta, un hombre que habla. Bíblicamente, un profeta es un hombre que habla por Dios, no es un hombre que predice el futuro como primera definición. Un profeta debemos de entender que es un hombre que habla de parte de Dios. Se cree que un profeta es aquel que predice el futuro, ¿no? Es lo que nos enseñan ahora. No. Bíblicamente, el hombre que es llamado por Dios, que es un profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es un hombre que habla por Dios. Y eso era este hombre. Debemos de tener en cuenta esto como ejemplo, que nosotros debemos de ir a aquellos hombres que hablan por Dios, porque muchos dicen hablar por Dios ahora, pero no. Y Jesús en el versículo 10 dice, después de decirles que este es más que un profeta, les dice, este es de quien está escrito, había sido profetizado. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. La profecía de Malaquías 3:1. ¿Quiere ir conmigo ahí para leerlo? Vamos a Malaquías 3:1. Escuche. El encabezado de la Biblia de usted debe de decir, esto es una ayuda de los traductores, ¿verdad? Que dice el día del juicio. Ahí dice el día del juicio. Y dice, he aquí yo envío mi mensajero. Este es el Señor hablando. Y Él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Si seguimos leyendo adelante, pero ¿quién podrá soportar el día de la venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. La venida de Juan el Bautista venía, amados hermanos,
como un profeta enviado de Dios, no a predicar lo que los hombres querían escuchar, sino para venir y predicar el día del juicio del Señor y la advertencia a los pecadores. Y eso hace un profeta. Un profeta o un hombre de Dios, un predicador, poniéndolo de esa manera, o un pastor, no predica autosuperación personal. Tampoco predica desviaciones del evangelio. Tampoco predica misticismo. Tampoco predica o enseña ideologías o filosofías. El hombre de Dios predica lo que Dios le ha mandado a predicar. Es su palabra. Eso era Juan. Y si puede ir conmigo de regreso a Mateo 3. ¿Sí? Oiga el mensaje de Juan el Bautista, Mateo 3, 4 al 12. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo, describiendo la actitud de Juan, que no estaba donde estaban los populares, los religiosos, las mentes brillantes para el mundo. No, él ni vestía como ellos, ni comía como ellos. Él vestía con pelo de camello y un cinto de cuero y a la cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Acudía entonces a Jerusalén, escuche, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos, escuche, cuando él identificó que venían muchos de los fariseos, aquellos principales que se encontraban en los lugares de privilegio, los que eran admirados, a quienes los hombres le entregaban su confianza para ser sus guías espirituales, cuando él los vio venir a los fariseos y a los saduceos que venían para el bautismo sin temor ni temblor, les dijo: bienvenidos, colegas. ¿Qué les dijo? Camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso es lo que diría Juan el Bautista hoy a muchos pastores, a muchos líderes de muchas iglesias. Camada de víboras. Él vino para dar la palabra de Dios, no para decirle: colegas, sé que hay mil y una diferencia, pero eso no importa. El amor es primero, dice. El amor es odio si te conduce al infierno. El falso amor, diríamos. Sigamos leyendo ahí mismo. Él no les dice, colegas, le dice: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Por tanto, les dice: den frutos dignos de arrepentimiento. Muestren que se vuelven a Dios. No solamente tengan la apariencia de que han regresado a Dios o que están con Dios, sino den frutos dignos, visibles. La dignidad de los frutos tenía que ser algo que los hombres admiraran, pero eran indignos porque nadie admiraba lo que ellos hacían. Pues Jesús mismo le dijo: oyen lo que los fariseos y los escribas les enseñan, sí, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. No hacían frutos dignos. Y Juan los reprende, les da el mensaje, versículo 9: y no presumáis que podéis deciros vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, ¿sí? Ellos: somos judíos, tenemos a Abraham por padre, pertenezco a tal iglesia. Mi pastor es tal y tal y tal y tal y tal y tal. Hoy en mi iglesia tenemos tanta.
No, les dice, entiendan que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ahí es donde viene el juicio, versículo 10, y dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, fariseo y saduceo, que se te han pedido frutos dignos, pero todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El fuego, bíblicamente, significa el juicio y el castigo de Dios. No significa el Espíritu Santo. Malaquías habla de eso. Escuchen. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿qué? Al fuego. Ahí el fuego tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque ahí se va a tirar un árbol que no da fruto. Que no da fruto. Eso eran los profetas o los fariseos, los hombres que están en los lugares especiales. Y Juan lo reprende. Dios en su amor y en su soberanía y en su plan perfecto envió una solución correcta. Un buen ejemplo. Y por eso es que Dios afirma el carácter de Juan el Bautista. Versículo 10 le dice, el versículo 11, a la verdad yo, le dice Juan el Bautista, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso, un grado más, la palabra más, es un grado más allá, poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él, o sea, Jesús, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay una separación. O los hombres serán bautizados con el Espíritu Santo en la regeneración para ser salvos, o serán bautizados en un castigo, en el fuego. Aquí el fuego, la palabra fuego, de acuerdo al contexto, no tiene una connotación positiva, sino una connotación de juicio. Un paréntesis, estaba hablando con un hermano y amigo, le digo, de verdad no cantes ese canto, Dios manda el fuego, Dios manda el fuego, y están clamando fuego, fuego, fuego. Estás pidiendo juicio. Debemos entender que aquí la palabra fuego no tiene una connotación positiva ni de bendición, sino de castigo. De castigo. Hermano, es una manera sutil del diablo para que no entendamos la palabra, de hacernos entender por medio de cantos que ni siquiera son bíblicos, para andar cantando cosas que en realidad van en contra de la palabra o de lo que nosotros creemos que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos cantos no ha escuchado usted eso? Bueno, pero no es el tema de hoy. Cierro el paréntesis. La verdad, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, y el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Haga de cuenta que la era, aquí la imagen es un jardín, ¿verdad? Un pedazo de tierra, y recogerá su trigo a los creyentes en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Se da cuenta que ahí no tiene fuego una connotación positiva. Ahí lo echará. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Y vienen las palabras de la afirmación del carácter de Juan el Bautista, de Jesús mismo. Estas son palabras de Jesús. Y le dice, en verdad, esta es una palabra que llama la atención. Ahí la palabra es
verdaderamente, y hay un énfasis en el original que quiere decir, es la palabra amén. Esto es verdad, aquí no hay mentira, o esto no hay, Dios no puede errar. Y él está diciendo, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, incluye Jesús un contraste ahí necesario. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Qué exaltación tan preciosa de Jesucristo para Juan el Bautista. Y vemos la afirmación del carácter de Juan. Su debilidad en la duda, Dios sabe. Jesucristo sabe. Ahora, eso no quiere decir excusa para pecar, como dicen, los niños son niños y las niñas son niños y por eso hacen eso. No. Dios sabe que Juan no caía porque estaba en él. Él fue llamado, fue designado, profetizado. Pero interesante es acá que la palabra dice que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado. Esa palabra levantado no quiere decir que se ha levantado de sí mismo, sino es un pasivo que indica que ha sido levantado por otro. En este caso es Dios quien ha levantado a Juan el Bautista. Y pudiéramos leer esto, entre los nacidos de mujer a quien Dios ha levantado, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y lo vimos en Mateo 3:4-2 por su mensaje. Lo quiero llevar rápidamente a 2 versículos más en donde podemos ver esto. Juan 1:7, Juan 3:22. Vamos a leerlo. Juan ¿Sabe por qué se exaltó la grandeza de Juan el Bautista? Por su fidelidad en llevar el mensaje que Dios le había dado. No solamente era un mensaje de advertencia, escuche, de juicio, que pedía arrepentimiento, pero también señalaba a Cristo. Y ningún hombre será más grande que el que hace esto, que es fiel a su Señor. Ningún hombre será más grande o será apreciado por el que más importa, que es Dios, sino aquel que es fiel a su maestro. Escuche Juan 1:7. Dice la palabra del Señor que Juan, el hombre que fue enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, versículo 6, versículo 7, este vino como testigo, ¿para qué? Para testificar de la luz, no de sí mismo, pero testificar de la luz, ¿con qué fin? Con el fin de que todos creyeran por medio de él. Era importante el mensaje. Y la integridad y la pureza de ese mensaje se encontraba en que por medio de él todos deberían de creer en el Mesías. Eso es. Juan 3:22, vaya conmigo ahí mismo, Juan 3:22. O más bien, perdón, déjeme llevarlo acá antes. Juan 1:19, este es el testimonio de Juan a los judíos que enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle a Juan el Bautista, y él confesó y negó. Le preguntaron, ¿quién eres tú? Y él confesó y negó y sabía lo que ellos tenían en mente y le dice, yo no soy el Cristo. Él no se llevó la gloria.
porque era un hombre espectacular. Muchos creían que Juan el Bautista, por lo peculiar que era y lo grandioso que era, que la gente lo buscaba a pesar de su apariencia, a pesar de que estaba en el desierto, lo buscaban porque algunos creían que era el Mesías, porque no había visto a alguien como él. Y él niega y dice: yo no soy el Cristo. La actitud correcta. Al que deben de ver es aquel, Jesús. Y le preguntaron entonces: ¿quién eres? Elías tampoco. Y le dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Esto el profeta, hablando del profeta de quien habló Moisés, o sea, otra vez el Mesías. Y él respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él proclamó: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas? Versículo 27 le dice: el que viene después de mí y a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, es Cristo. Él fue el mismo que proclamó en el versículo 29, cuando vio a Jesús que venía hacia él para ser bautizado, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí, vaya conmigo al versículo capítulo 3. Y este es el testimonio final, de acuerdo al Evangelio de Juan, del evangelista Juan, que dice cómo fue el testimonio de Juan el Bautista. Y dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque todavía Juan no había sido metido en la cárcel. En el versículo 25, 26, hay un conflicto entre los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación, y mientras estaban en ese conflicto, se les olvidó el conflicto y de repente se van a donde Juan, versículo 26, su maestro, Juan el Bautista, y le dicen: mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio. Ese testimonio era de Juan el Bautista acerca de Jesús, está bautizando y todos van a él. ¿Sabe qué es lo que estaban haciendo los discípulos inmaduros de Juan el Bautista? Poniendo en conflicto a Juan el Bautista con Jesús. Y le dicen: mira, entró la idea partidista, ¿verdad? Mira, Jesús, de quien tú hablaste bien, no es agradecido. Ahora está bautizando, nos está haciendo competencia. No entendían. Y bautiza a todos, nos está quitando el negocio. Versículo 27, Juan le responde de acuerdo con su carácter y le dice, versículo 27, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Él les dijo: mi ministerio es dado por Dios y mi ministerio tiene un propósito, y nada tuviera si Dios no me lo hubiera dado. Ustedes me son testigos que yo les dije: yo no soy el Cristo. Y si él no es el Cristo, quien él había señalado como el Cristo es más importante que él. Y vea lo que él dice: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero él es el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Le dice: discípulos, he trabajado en vano en ustedes en vez de entristecer mi corazón, porque Cristo está creciendo. Yo no me entristezco ni me amargo, sino lo que yo veo acá es que mi gozo ha sido completado. Esa era la forma en la que Juan miraba su ministerio y la grandeza de Cristo. ¿Cuánto es necesario que los hombres de Dios hoy en día y cada cristiano individual entienda que él no es el más importante en la historia? Es Cristo, es Jesús. Si entendiéramos eso, dejaríamos de trabajar tan arduamente para nosotros y trabajar forzosa, alegre
y constantemente, fielmente, progresivamente para Cristo. Esa sería la diferencia. Versículo 30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. No hablaba Él que creciera Cristo en cuanto a sus atributos y su deidad, ¿no? Y que diga, bueno, ahora yo estoy acá y Él está acá, no. En cuanto a ser conocido, porque Juan el Bautista era conocido. Pero era tiempo de desaparecer y que ahora apareciera aquel de quien Él había venido a hablar. Amados hermanos, hay unos textos extras que quisiera compartir con ustedes, pero no me va a dar tiempo. Debemos de llevar en el corazón que hay un carácter el cual Dios afirma y dice, ese es mi hijo. Es aquel que va con sus convicciones y a pesar de las tentaciones y a pesar de las debilidades, se mantiene firme y está en contra de este mundo y su sistema satánico y glorifica a Dios. Que no se hace uso de los medios humanos, materiales, póngale nombre, digitales, arte, lo que sea. Dios no salva por arte. Dios salva por gracia a pecadores viles, quienes vienen al arrepentimiento. No porque yo simpatizo y me gusta cierta metodología de algo que se practica en iglesia tal y tal. Pero más allá de tener cuidado con iglesias en donde no se predica o lugares donde no se exalta a Dios y de preocuparnos de los métodos, debemos de estar preocupados por nuestro propio corazón. ¿Es mi corazón fiel al Señor? Porque si los supuestos líderes son infieles, eso no me hace a mí libre de pecado, o no me hace no culpable, sino me hace todavía culpable porque yo tengo responsabilidad delante de Dios. Juan el Bautista, llegó la duda, el más grande de entre los hombres, pero ¿sabe qué? Acudió a Cristo, no acudió a su corazón. No acudió a su inteligencia, a sus habilidades, a sus conocidos. Él acudió a Jesús. El carácter que afirma Dios es el carácter de aquellos que son fieles y que presentan su mensaje tal y como Él lo ha dado y que lo exaltan a Él primero y no ellos. Continuaremos con esta predicación si el Señor lo permite la próxima vez, no este domingo, sino hasta el otro. Pero creo que hoy lo vamos a dejar acá. Que Dios, en su misericordia, afirme nuestro carácter cuando nos ve. Él es soberano y, como decíamos en las clases, Él es omnisciente y Él es omnipresente. Y Él conoce todo, conoce las debilidades de su Hijo, pero conoce también su fe y su amor por Él. Gracias, Señor, esta mañana o esta tarde, Señor, por permitirnos abrir tu libro precioso, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque nos enseña tu palabra, Señor, que una forma que tú te agradas y el carácter que tú afirmas, Señor, es de aquellos hombres fieles que se apartan de este mundo
y se unen a ti, que prefieren, Señor, la abstinencia de las cosas pasajeras de este mundo, porque encuentran un valor más grande en ti. Hombres que han sido llamados, mujeres que han sido llamadas con el propósito de vivir para tu gloria y que están dispuestos a proclamar la verdad del Evangelio, para lo cual han sido llamados en medio de un mundo en caos y destruido. Hombres que has llamado para desafiar a los supuestos líderes de la iglesia, que supuestamente hablan por Dios, pero que no son fieles a tu libro sagrado, Señor. En eso haciendo notorio que no son puestos por ti. Pero los hombres que has llamado y que entienden, Señor, la importancia del mensaje, porque es ese medio que usarás para que otros crean y para nuestro propio beneficio. Ayúdanos, Señor, a ser hallados íntegros y con un carácter en el cual tú te agradas y afirmas. Y dices, ese es mi hijo a quien llamé. Gracias, Padre. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.